Era solo una camarera de hotel y logró lo que los mayores expertos del continente no pudieron: conseguir que el hijo autista de un magnate colombiano comiera un plato típico, una bandeja paisa. Parece imposible, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en aquella suite de lujo, detrás de una puerta impenetrable, cambió para siempre la vida de un hombre poderoso que lo tenía todo, de un niño perdido en su propio mundo y de una mujer que poseía una sabiduría que el dinero no puede comprar. Por favor, vean el video completo para comprender este increíble viaje. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos siguen. El aire en la suite presidencial del Grand Hyatt de Bogotá era pesado, impregnado de ese silencio que el dinero puede comprar, pero no llenar. Llevaba el olor estéril del aire acondicionado mezclado con el aroma fantasmal y agridulce de la comida no consumida. Sobre una mesa de caoba perfectamente pulida, un plato de plata, ahora frío, contenía los restos de una batalla perdida. Era una bandeja paisa, el orgullo de la cocina colombiana, con sus vibrantes colores y ricas texturas, ahora reducida a un monumento al fracaso. Los frijoles habían perdido su brillo, la carne molida comenzaba a oscurecerse en los bordes, y el aguacate, antes de un verde brillante, cedía a una melancólica oxidación. Para el hombre sentado en el sillón de cuero italiano, mirando no el plato, sino la inmensidad de la ciudad a través del ventanal, esta comida representaba mucho más que una comida rechazada. Era un símbolo de su impotencia, un espejo que reflejaba la futilidad de su vasta fortuna frente a lo que realmente importaba. Era Ricardo Cárdenas, un nombre que hacía temblar los mercados y doblegar a los gobiernos, pero en aquella sala él era solo un padre. La frustración de Ricardo era un ser vivo, latiendo en las venas de su sien y presionando sus hombros bajo el traje de lino que costaba más que el salario anual de uno de sus empleados. Había convocado a los mejores expertos del continente, nutricionistas con doctorados de Harvard, psicólogos infantiles que publicaban libros y terapeutas ocupacionales que prometían milagros con técnicas innovadoras de Alemania y Japón. Todos habían desfilado en esa misma suite, trayendo sus impecables credenciales y calculadas estrategias. Y todos habían fracasado, uno tras otro, dejando solo informes complejos, facturas exorbitantes y el mismo silencio opresivo. Cada intento era un espectáculo de ansiedad contenida, con cubiertos especiales, platos con diseños lúdicos y discursos pedagógicos que se desvanecían en el aire, completamente ignorados por el único espectador que importaba. La puerta se abría, la esperanza entraba vestida con una bata blanca y horas después se cerraba, dejando solo derrota y el olor a comida fría. Su hijo de 5 años, Santiago, era el centro inmóvil de ese universo de desesperación. El niño estaba en el suelo, cerca de la puerta de cristal que daba al balcón, completamente absorto en su propio mundo. No estaba haciendo un berrinche ni una rabieta, simplemente existía en una frecuencia diferente, una realidad paralela a la que nadie más tenía acceso. Sus pequeños dedos trazaban las líneas de la lechada entre las losas de mármol del suelo, un movimiento repetitivo y preciso que parecía tranquilizarlo. Sus ojos, de un marrón oscuro como los de su padre, se centraban en la nada y en todo a la vez. No respondía a las llamadas, no le importaban los juguetes caros esparcidos por la alfombra persa, ni demostraba ningún reconocimiento de la angustia que se cernía sobre la habitación. Santiago era una isla, y la marea de la influencia de Ricardo Cárdenas rompía inútilmente contra sus silenciosas orillas, incapaz de alcanzar la orilla. Para el mundo, era un niño con un diagnóstico: trastorno del espectro autista. Para Ricardo, él era su hijo, un doloroso enigma envuelto en el más puro amor.
Con cada nuevo especialista se proponía una nueva dieta, sin gluten, sin caseína, orgánica, biodinámica. Las texturas eran el problema, decía uno. Los colores, afirmaba otro. La temperatura, sugería un tercero. Y con cada nueva teoría, la cocina del Hotel de 5 Estrellas se movilizaba, preparando banquetes que serían el sueño de cualquier gourmet, pero que para Santiago no eran más que una intrusión en su universo sensorial. El resultado siempre era el mismo: rechazo silencioso, alejamiento, una indiferencia total y completa, más cortante que cualquier grito o llanto. Ricardo veía a su hijo marchitarse sutilmente. La energía del niño parecía desvanecerse con cada día que pasaba, alimentada únicamente por un suplemento nutricional líquido que aceptaba por razones que nadie podía descifrar. La bandeja paisa había sido un intento desesperado del propio Ricardo, una apelación a sus raíces, una esperanza tonta de que el sabor de su tierra natal pudiera, de alguna manera mágica, cruzar la barrera invisible que lo separaba de su hijo. Fue en este contexto de silenciosa rendición que la puerta de la suite se abrió con una ligereza que contrastaba con la solemnidad de visitas anteriores. No hubo un golpe formal, solo el suave clic de la cerradura electrónica. Quien entró no llevaba bata blanca ni un maletín de cuero con un plan de acción. Era Isabela, una de las camareras de pisos del hotel. Vestía el uniforme habitual, un sencillo vestido azul marino y un delantal blanco con el cabello oscuro recogido en un práctico moño. En sus manos no llevaba nada más que a sí misma. Su presencia no presagiaba una nueva estrategia ni una promesa de sanación. Estaba allí porque su supervisor, consciente de la grave situación en la suite presidencial, había mencionado casualmente que tenía un don con los niños, una simplificación excesiva de toda una vida de experiencia personal. El supervisor desconocía los detalles, solo que el hermano menor de Isabela era especial, y en un último recurso sugirió que tal vez ella podría ayudar. Isabela se detuvo un instante tras cerrar la puerta, observando la escena con una rapidez y una profundidad que no eran propias de una simple camarera. Vio al hombre en el sillón, cuya rigidez delataba un profundo agotamiento. Vio el plato intacto sobre la mesa, un viejo conocido de su casa, aunque servido en una vajilla mucho más barata. Y, lo más importante, vio al niño en el suelo. Sus ojos no lo registraron como un problema por resolver ni como un paciente para analizar. Lo vio con una claridad que emanaba del alma, reconociendo los patrones, la intensa concentración en algo invisible para los demás, la burbuja de silencio que lo protegía del mundo exterior. Era una imagen tan familiar para ella como el rostro de su madre. En ese niño rico, rodeado de un lujo que apenas podía concebir, vio a su propio hermano, Daniel, en su pequeña casa del barrio de Usme. Ricardo, despertando sobresaltado de su ensoñación por su presencia, se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara de escepticismo y cansancio. La miró de arriba a abajo, con la mirada de un hombre acostumbrado a evaluar a la gente en segundos. Se fijó en su uniforme, sus manos curtidas por el trabajo, la ausencia de cualquier atavío profesional. Una nueva oleada de irritación comenzó a crecer en su pecho. Después de toda la eminencia médica que había fracasado, le enviaban una camarera. La idea era tan absurda, tan insultante, que casi la despidió con un gesto brusco, pero algo lo detuvo. Quizás fue la total falta de intimidación en su mirada, o la calma que emanaba de su postura. No parecía nerviosa ni impresionada por la opulencia de la suite ni por su presencia. Había una serenidad en ella, una aceptación de su entorno que resultaba desconcertante y de alguna manera intrigante. Isabela no se dirigió a Ricardo. Sabía por instinto y experiencia que el adulto ansioso solía ser el mayor obstáculo.
La energía de un padre desesperado podía inundar la habitación, haciendo que el aire se viera eléctrico y aterrador para un niño sensible. En cambio, su atención se centró en Santiago. Se movía lentamente, con pasos suaves y pausados, dando vueltas por la amplia sala para no cruzar la línea de visión directa del niño. Su movimiento era casi como una danza, fluido y respetuoso, como si entrara en un espacio sagrado. No quería que su llegada fuera una interrupción, sino una adición gradual al paisaje sensorial de la habitación. Cada paso estaba calculado para no hacer ruido. Cada movimiento era suave para no crear una perturbación visual abrupta. Ricardo observaba, su irritación dando paso a una cautelosa curiosidad. Nadie había actuado así antes. Ignorando por completo la silla vacía frente a Ricardo o cualquier otro asiento formal, Isabela hizo algo que impactó al magnate. Se sentó en el suelo, no de mala gana ni con incomodidad, sino con una naturalidad que sugería que el frío mármol era el lugar más lógico en ese momento. Eligió un lugar a una distancia prudencial de Santiago, quizás a 3 metros, colocándose de forma que no estuviera de frente a él, sino a un lado. Era una postura no confrontativa que comunicaba falta de exigencia. Simplemente estaba allí, compartiendo el mismo nivel, el mismo plano de existencia. Para Ricardo, acostumbrado a las negociaciones en mesas imponentes y a las conversaciones de poder de pie, ese simple acto de sentarse en el suelo fue más impactante que cualquier tesis académica que los expertos hubieran presentado. Fue un gesto de humildad, de rendición a la realidad del chico. Durante varios minutos, Isabela no hizo absolutamente nada. Simplemente permaneció sentada, respirando tranquila y rítmicamente. El silencio en la habitación cambió. Ya no era pesado ni tenso, sino un silencio de observación, de espera. No miró fijamente a Santiago. Sus ojos recorrieron la habitación con dulzura, deteniéndose en la luz que entraba por la ventana, el estampado de la alfombra, los juguetes intactos. Estaba permitiendo que Santiago se acostumbrara a su presencia, permitiéndole que la percibiera a su propio ritmo. Sabía que cualquier intento de forzar una interacción sería como intentar atrapar humo. Cuanto más rápido se moviera, más rápido se disiparía. Se necesitaba paciencia, una paciencia que no se aprende en los cursos, sino que se forja en el fuego de la convivencia diaria con el autismo. Una paciencia que nace del amor y la aceptación incondicional. Mientras estaba sentada, su mente vagó hacia su propia casa. Recordó las innumerables tardes que había pasado sentada así en el suelo de la sala, mientras su hermano Daniel, que entonces tenía 7 años, alineaba sus carritos de juguete en una línea perfectamente recta durante horas. Recordó cómo había aprendido a no interrumpir, a no hacer preguntas, a simplemente estar presente. Había aprendido que su silencio sereno era una forma de comunicación más poderosa que cualquier palabra. Había aprendido a leer los pequeños cambios en la respiración de Daniel, la leve tensión de sus hombros, señales de que el mundo se estaba volviendo demasiado para él. Estos recuerdos no eran una carga para Isabela, eran su manual, su guía. La anclaban en el presente, dándole la confianza para navegar estas aguas turbulentas. No estaba aplicando una técnica, estaba viviendo su verdad. Ricardo, por su parte, se sentía como un intruso en su propia habitación. La dinámica había cambiado por completo con la llegada de la mujer. Él, el centro de mando de un imperio empresarial, se había convertido en un mero espectador, un extra en la obra silenciosa que se desarrollaba en el suelo. Contuvo la respiración, temeroso de que cualquier sonido rompiera el delicado hechizo que ella parecía tejer. Comparó su enfoque con el de los demás. Los especialistas llegaron con agendas, cronómetros y portapapeles. Vieron a Santiago como un conjunto de comportamientos por cambiar, un código por descifrar. Isabela, sin embargo, parecía ver a una persona.
No intentaba cambiar a Santiago, intentaba encontrarlo donde él estaba. La comprensión golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación, una verdad tan simple y a la vez tan profunda que se sintió tonto por no haberla visto antes. Tras lo que pareció una eternidad de respetuoso silencio, Isabela finalmente se movió. Pero su movimiento no era hacia Santiago ni hacia el plato de comida. Lentamente se acercó unos centímetros al montón de juguetes caros que yacían abandonados. Eran bloques de construcción de madera importados, rompecabezas educativos y coches de metal con detalles perfectos. Examinó los juguetes no con la intención de jugar, sino como si estuviera estudiando artefactos de una civilización desconocida. Su mano se cernió sobre ellos y luego seleccionó un objeto, un solo bloque de madera, liso y rojo. No se lo ofreció a Santiago. Lo sostuvo en su mano, sintiendo su peso, su textura, sus bordes lisos. Estaba introduciendo sutilmente un nuevo elemento en el entorno, pero uno que pertenecía al universo de la niña. Santiago, que hasta entonces parecía completamente ajeno a todo, registró el movimiento. No fue un movimiento de cabeza ni una mirada directa, sino algo casi imperceptible. Sus dedos, que recorrían la lechada del suelo, se detuvieron una fracción de segundo. Sus hombros se relajaron un poco. Fue una pequeña señal, una gota de reconocimiento en un océano de indiferencia. Pero para alguien que sabía qué buscar, fue un terremoto. Isabela lo notó, no reaccionó, no sonrió, no emitió ningún sonido de aliento que pudiera sobresaltarlo y hacerlo replegarse en su caparazón. Simplemente registró la información, almacenándola como una pieza crucial del rompecabezas. Había notado el bloqueo, había notado el cambio. El primer hilo de un puente invisible se había tendido sobre el abismo que los separaba. Con el bloque rojo en una mano, Isabela comenzó a hacer algo peculiar. Empezó a golpear suavemente el bloque con la otra mano, produciendo un sonido bajo, hueco y sobre todo rítmico. Tap, tap, tap. No era un ritmo ni una melodía complejos, solo un ritmo constante y predecible. Era un sonido que no requería interpretación, un sonido puro. Miraba el bloque mientras lo golpeaba con toda su atención centrada en este simple acto, como si fuera lo más fascinante del mundo. No estaba actuando para el niño, estaba creando un pequeño evento sensorial, un punto de interés que existía por sí solo, sin la presión de la interacción social. El sonido llenaba una pequeña porción del silencio, reemplazando la tensión con un pulso calmante y metódico que se hacía eco, de alguna manera, de los movimientos repetitivos de Santiago. Ricardo Cárdenas observaba la escena con una mezcla de asombro e incredulidad. Había gastado cientos de miles de dólares en terapias de integración sensorial, con salas equipadas con columpios, piscinas de pelotas y proyectores de luz. Y ahora, una empleada doméstica con un solo bloque de madera de $10 parecía estar logrando lo que equipos enteros de profesionales no habían logrado: la atención voluntaria de su hijo. Pudo ver por primera vez en meses interés genuino en los ojos de Santiago. El niño seguía sin mirar directamente a Isabela, pero su cabeza se había inclinado ligeramente hacia el sonido. Sus dedos ya no recorrían el suelo, estaban quietos, como si escuchara con todo su ser. Una emoción que Ricardo no había sentido en mucho tiempo comenzó a brotar en su pecho, una pequeña y frágil semilla de esperanza. Isabela continuó el ritmo durante otro minuto, manteniéndolo constante e inmutable. Estaba creando una base de seguridad, un patrón predecible en el que Santiago podía confiar. Entonces, sutilmente, cambió. En lugar de golpear con la palma de la mano, comenzó a golpear el bloque contra el suelo de mármol. Toc, toc, toc. El sonido era diferente ahora, más agudo, más agudo. El cambio era pequeño pero significativo. Estaba probando la tolerancia de Santiago a una nueva entrada sensorial. Lo estaba invitando a un pequeño viaje auditivo.
Para un observador externo era un acto trivial, casi sin sentido. Para Isabela era un diálogo. Ella estaba diciendo a través del sonido: estoy aquí, soy predecible, y ahora algo ha cambiado un poco, estás a salvo. Estaba construyendo confianza, un bloque a la vez. Y entonces ocurrió el primer milagro. Lentamente, con una vacilación que parecía cargar con el peso del mundo, Santiago se giró. No fue un movimiento repentino. Primero giró la cabeza. Sus grandes ojos marrones finalmente se enfocaron en Isabela y el bloque rojo que había hecho el sonido. La observó durante un largo instante, con el rostro inexpresivo, pero sus ojos llenos de una curiosidad impactante. Estaba procesando, analizando, tratando de comprender esta nueva presencia en su mundo que no le exigía nada, que no intentaba obligarlo a irse de donde estaba, sino que le había traído algo interesante. La mirada de Santiago ya no era una mirada vacía, era una mirada de conexión. El chico isleño, por primera vez, se daba cuenta de que podría haber un continente cerca. Isabela sintió el peso de su mirada, pero no la sostuvo. Sería un desafío, una exigencia. En cambio, bajó la vista hacia el bloque, sonriendo con una leve, casi imperceptible sonrisa. Una sonrisa para sí misma. Continuó golpeando el suelo rítmicamente durante unos segundos más, y luego se detuvo. El silencio que siguió fue radicalmente diferente del anterior. Estaba lleno de expectación. Colocó el bloque rojo en el suelo a medio camino entre ella y Santiago, y entonces esperó. Era una invitación, no una orden. La decisión era completamente suya. Ella había presentado un estímulo, despertado interés, y ahora se había retirado, dejándole espacio para dar el siguiente paso si así lo deseaba. Toda su experiencia con Daniel se contuvo en ese único gesto de paciencia y respeto. Lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de Ricardo Cárdenas se detuviera. Santiago, tras un instante de vacilación, empezó a moverse. Arrastró los pies por el suelo de mármol, su pequeño cuerpo moviéndose con una determinación que era impactante de contemplar. No fue hacia Isabela, fue hacia el bloque rojo. Sus diminutos dedos se extendieron y tocaron la lisa madera. Lo recogió, sintió su peso, lo giró entre sus manos, tal como ella lo había hecho. Luego, mirando el bloque en su mano, lo golpeó contra el suelo. ¡Toc! Un solo golpe, una mímica, una respuesta. Era la primera vez que Santiago iniciaba voluntariamente una interacción social, la primera vez que respondía a una oferta del mundo exterior de una manera que todos pudieran entender. En esa habitación silenciosa, ese único golpe sonó para Ricardo como la sinfonía más fuerte y triunfal. Una lágrima ardiente resbaló por el rostro de Ricardo Cárdenas. No se molestó en enjugársela. Ese sonido, ese único y deliberado golpe del bloque contra el mármol, ejecutado por su hijo, fue más elocuente que cualquier palabra que Santiago hubiera pronunciado jamás. Fue una respuesta, una conversación, un reconocimiento de que había otro ser humano en la habitación y de que la comunicación era posible. Ricardo sintió que el nudo de desesperación que había estado en su pecho durante años comenzaba a aflojarse, aunque solo fuera un poco. Miró a Isabela, quien permanecía en el suelo, con su expresión serena e inalterada. No parecía exultante ni orgullosa, parecía una artesana observando cómo su obra comenzaba a tomar forma, con una concentración concentrada y serena. Comprendió que lo que presenciaba no era un truco ni una casualidad, era una maestría, una comprensión profunda e intuitiva que humillaba todo el conocimiento técnico que su dinero había comprado. Esta mujer no solo jugaba con su hijo, hablaba su idioma. Isabela, a su vez, respondió al golpe de Santiago con un gesto igualmente sencillo. Tomó otro bloque del montón, esta vez uno azul, y lo golpeó suavemente contra el suelo 2 veces. Toc, toc.
Su mirada permaneció fija en el bloque, invitando a Santiago a observar, pero no a interactuar. Estaba aumentando sutilmente la complejidad del diálogo, introduciendo un nuevo elemento y un nuevo ritmo. Era una delicada prueba de confianza y atención. Santiago observaba, sus ojos moviéndose del bloque rojo en su mano al bloque azul en la suya. No la imitó de inmediato. En cambio, ladeó la cabeza, procesando la nueva información. El pequeño cerebro, antes una fortaleza impenetrable, ahora estaba visiblemente absorto en un rompecabezas que le presentaba el mundo exterior. Para Ricardo, cada segundo de esta interacción silenciosa era una tensión insoportable, una mezcla de miedo a que la conexión se rompiera y una abrumadora esperanza de que se profundizara. La respuesta de Santiago llegó de forma inesperada. En lugar de golpear su bloque rojo 2 veces, lo colocó en el suelo, empujándolo suavemente hacia Isabela. El bloque se deslizó unos centímetros por el mármol pulido y se detuvo. Era un acto de ofrenda, un gesto de reciprocidad. Estaba compartiendo su objeto, su punto de enfoque. Isabela aceptó el regalo con un lento asentimiento. Empujó su bloque azul hacia él con la misma delicadeza. Los 2 bloques, uno rojo y otro azul, ahora estaban en el espacio entre ellos. 2 embajadores de mundos diferentes que se encontraban en terreno neutral. Ricardo sintió que le temblaba la mandíbula. Los terapeutas habían pasado meses intentando enseñarle a Santiago el concepto de compartir, con tarjetas didácticas e historias sociales. Sin éxito. Isabela lo había alcanzado en menos de 20 minutos, no enseñándole un concepto, sino teniendo una experiencia mutua. El juego de los bloques deslizantes continuó durante varios minutos, convirtiéndose en un ballet silencioso y rítmico. Era un flujo constante de intercambios, una conversación sin palabras que establecía un ritmo fundamental de interacción. Isabela no sonreía ni ofrecía elogios vanos como «bien hecho» o «buen chico». Su recompensa era su atención continua y la previsibilidad de sus acciones. Estaba validando la comunicación de Santiago, respondiéndola con constancia y respeto. Esta validación era más poderosa que cualquier pegatina de estrella o elogio verbal. Estaba construyendo una base de confianza tan sólida y real como los bloques de madera que se deslizaban entre ellos. Para Santiago, esto no era terapia, era una interacción segura, lógica y sensorialmente satisfactoria. No lo estaban corrigiendo ni dirigiendo, lo estaban escuchando. Fue entonces, en el punto álgido de esa conexión silenciosa, que Isabela hizo su transición. Su movimiento fue tan fluido y natural que casi pasó desapercibido. Mientras el bloque azul se deslizaba hacia Santiago, su mirada se desvió, lenta y deliberadamente, hacia la mesa de caoba donde reposaba el plato de bandeja paisa. No señaló, simplemente se quedó mirando. Su atención se desvió del juego al plato por unos segundos. Santiago, cuya atención ahora estaba en sintonía con la suya, siguió su mirada. Por primera vez ese día, vio el plato de comida no como una amenaza o una exigencia, sino como algo que había captado el interés de la persona con la que finalmente había logrado conectar. La comida ya no era el centro de una batalla. Era solo un objeto más en el entorno, un objeto que Isabela, su nueva compañera de comunicación, encontraba interesante. Con la lentitud de un animal salvaje que se acerca a un arroyo, Isabela se puso de pie. No se levantó de golpe, lo cual habría sido un movimiento repentino y alarmante. Se incorporó sobre sus manos, luego sobre sus rodillas, moviéndose con una gracia que desmentía su uniforme de trabajo. Mantuvo la mirada fija en Santiago, asintiendo levemente, como pidiendo permiso para alejarse del juego por un momento. El chico la observaba, con el bloque azul aferrado en la mano, inmóvil. No se inmutó. La confianza que había adquirido en los últimos minutos era su ancla. Se acercó a la mesa, ignorando la carne, los frijoles y el arroz.
Su objetivo era un elemento específico del plato, algo que había identificado tras años de observar a su hermano Daniel. Una fina y crujiente rebanada de patacón, plátano frito. No tomó ni tenedor ni cuchara. Usó los dedos para tomar un solo patacón del plato. Era un objeto crujiente y seco al tacto, con una forma que se parecía vagamente a un disco o a un gran bloque circular. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, examinándolo como si fuera una joya rara. Para Ricardo, ese simple patacón de repente le pareció el objeto más importante del mundo. Isabela regresó a su lugar en el suelo, moviéndose tan lenta y pausadamente como antes. Se sentó y en lugar de ofrecerle la comida a Santiago, la colocó en el suelo junto a su bloque rojo. El patacón ahora era parte del juego. Se convirtió en una pieza más del tablero silencioso que habían creado juntos, despojado de toda su carga de ansiedad y anticipación por la comida. Isabela tomó el bloque rojo y en lugar de golpearlo contra el suelo, lo golpeó suavemente contra el patacón. El sonido era diferente, un tac hueco y crujiente, completamente distinto del sonido del bloque contra el mármol. Lo hizo 2 veces. Luego se detuvo y miró a Santiago, con la cabeza ligeramente inclinada por la curiosidad. Estaba rehaciendo la comida. La estaba transformando de algo para consumir en algo para explorar. Estaba invitando a Santiago a investigar este nuevo objeto no con la boca, sino con sus otros sentidos, la vista, el oído, el tacto. Le estaba dando permiso para relacionarse con la comida de una manera nueva y segura, libre de la abrumadora presión de comer. Ricardo observaba fascinado. La genialidad del proceso era tan simple que resultaba desconcertante. Estaba usando el lenguaje propio de Santiago, exploración sensorial y repetición, para presentar lo impensable. Santiago, con su bloque azul en la mano, observaba la escena absorto. Vio cómo el bloque rojo golpeaba el disco amarillo y oyó el nuevo e interesante sonido que producía. Miró el patacón en el suelo, luego a Isabela y de nuevo a Isabela. Los engranajes de su cerebro parecían girar visiblemente. Isabela no hizo nada. Esperó, dándole todo el tiempo y el espacio que necesitaba para procesar la información. Entonces, imitando su gesto, Santiago se inclinó y golpeó el patacón con su bloque azul. ¡Tac! Lo hizo de nuevo. ¡Tac! Una leve sonrisa, casi una sombra, se dibujó en los labios de Isabela. Había aceptado el nuevo objeto del juego. Había tocado la comida con gusto, sin miedo ni aversión. Para Ricardo, ese golpe en el patacón fue un paso gigantesco, un salto cuántico que lo alejaba del abismo de aislamiento en el que vivía su hijo. El siguiente movimiento de Isabela fue aún más audaz. Guardó el bloque rojo y tomó el patacón con los dedos. Lo olió. Lo hizo de forma teatral y exagerada, cerrando los ojos e inhalando profundamente, como si oliera la flor más fragante del mundo. Un suave sonido de apreciación escapó de sus labios. Estaba modelando un comportamiento, demostrando que interactuar con este objeto a través de otros sentidos era seguro e incluso placentero. Volvió a colocar el patacón en el suelo, exactamente en el mismo lugar, y esperó. La oferta estaba hecha, la demostración estaba completa. La pelota, o mejor dicho, el patacón, estaba con Santiago. La tensión en el pecho de Ricardo era casi insoportable. Apenas se atrevía a respirar, temiendo que el más mínimo sonido rompiera el hechizo. Santiago observaba cada movimiento. Vio a Isabela tomar el disco amarillo, llevárselo a la nariz y olerlo. La vio volver a dejarlo. Se quedó quieto un buen rato, con sus grandes ojos fijos en el patacón. Luego, tan despacio como se había acercado al bloque, dejó su propio bloque azul y extendió la mano. Sus deditos se posaron sobre el patacón un segundo antes de tocarlo. Palpó su superficie áspera y ligeramente aceitosa. Lo recogió, imitando la forma en que ella lo había sostenido. Lo levantó,
Con un movimiento vacilante y lleno de valentía infantil, se lo acercó a la cara, arrugando la nariz al percibir el olor a maíz y fritura, un olor que siempre había asociado con el estrés de la hora de comer, en un contexto de calma y curiosidad. Olió el patacón, 1, 2 veces, no hubo repulsión ni mueca de disgusto, solo pura exploración sensorial. Y entonces sucedió, el momento que lo definiría todo, el momento que Ricardo Cárdenas recordaría el resto de su vida. Santiago, todavía con el patacón en la mano, se lo llevó lentamente a la boca. No lo mordió, simplemente lo rozó con los labios, sintiendo su textura. Isabela permaneció completamente inmóvil, su rostro una máscara de calma concentrada, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el punto de inflexión. Cualquier reacción exagerada de su parte o de la de su padre podría destruirlo todo. El silencio en la habitación era tan profundo que Ricardo podía oír la sangre latiendo con fuerza en sus oídos. Santiago se apartó el patacón de la boca un instante, observándolo como para confirmar que seguía siendo el mismo objeto con el que había estado jugando. Luego se lo llevó de nuevo a los labios y esta vez abrió la boca y le dio un pequeño mordisco. El crujido resonó en el silencio de la suite presidencial. Era el sonido de una barrera rompiéndose, de una fortaleza que se desbordaba desde dentro. El rostro de Santiago se contorsionó en una expresión de sorpresa. Abrió los ojos de par en par al sentir la nueva textura y el sabor salado. No escupió, no se atragantó. Movió la mandíbula lentamente, masticando, y entonces tragó. Era un acto tan simple, tan fundamental para la existencia humana, pero en ese contexto era un milagro de primer orden. Isabela finalmente se permitió una sonrisa genuina, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Era una sonrisa de alivio, de alegría y de profunda empatía. No dijo nada, simplemente sostuvo la mirada de Santiago, quien ahora la observaba con una expresión de perplejidad y descubrimiento, y le dirigió un guiño lento y deliberado. Era una señal secreta de complicidad, un «ya sé, es diferente, ¿verdad?». En ese instante, el puente entre ellos se consolidó. Ya no era una desconocida, ni una terapeuta, ni una criada. Era la persona que lo había guiado a través de una frontera aterradora hacia un nuevo territorio, y lo había hecho con seguridad y respeto. Él bajó la vista hacia el resto del patacón en su mano y sin dudarlo le dio otro mordisco. Al otro lado de la sala, en el sillón de cuero, Ricardo Cárdenas finalmente se derrumbó. El dique de autocontrol que había construido durante años de juntas directivas, negociaciones hostiles y decepciones personales se desmoronó por completo. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido áspero y rasposo que no pudo contener. Las lágrimas que antes fluían en silencio ahora fluían libremente. Un río de alivio, gratitud y dolor persistente finalmente liberado. Se cubrió el rostro con las manos, no por vergüenza, sino porque la emoción era demasiado abrumadora para soportarla. Todo su cuerpo se estremeció con la fuerza de años de angustia contenida disolviéndose de golpe. Su hijo, su pequeño e inalcanzable Santiago, comía. Y comía porque una camarera había tenido la sabiduría de no ofrecerle comida, sino de ofrecerle dignidad. Isabela escuchó el sollozo de Ricardo, pero no se giró. Sabía que era un momento privado, un momento de catarsis que solo pertenecía a su padre. Centrar su atención en él ahora sería romper el delicado capullo de confianza que había tejido alrededor de Santiago. Su prioridad seguía siendo el niño. Simplemente tomó otro pedazo del plato, esta vez un pequeño grano de arroz, y lo dejó en el suelo, comenzando un nuevo capítulo del juego. El mensaje era claro. El viaje no había terminado. Era solo el comienzo, y ella estaría presente en cada paso del camino.
Su inquebrantable calma ante el arrebato emocional del magnate y el milagro del niño fue el ancla que mantuvo unido todo ese frágil y preciado momento. Santiago tomó el grano de arroz con las yemas de los dedos, examinándolo con la misma curiosidad con la que había examinado el patacón. Se lo llevó a la boca y lo comió. Luego miró el plato sobre la mesa, no con miedo, sino con un nuevo interés. En su cerebro, las conexiones se estaban reescribiendo. Ese objeto colorido y complejo sobre la mesa ya no era una fuente de angustia. Era una colección de nuevas texturas, sonidos y sabores por explorar. Era un rompecabezas y ahora tenía un compañero que lo ayudaría a resolverlo. La transformación que se produjo en ese suelo de mármol fue trascendental. No se trataba solo de comida. Se trataba de que el miedo se convirtiera en curiosidad, el aislamiento en conexión y el rechazo en participación. Mientras Ricardo intentaba recomponerse, su mente, acostumbrada a analizar negocios e identificar oportunidades, trabajaba a toda velocidad. Ya no veía a Isabela como una criada. La veía como la solución, la única solución. Tenía un don, una habilidad que valía más que todas las acciones de sus empresas. Era un activo invaluable, no para su negocio, sino para su vida. Entre lágrimas, una claridad de propósito se apoderó de él. No podía dejar que esa mujer abandonara la habitación. No podía permitir que ese don se perdiera en la rutina de limpiar habitaciones de hotel. Una oferta comenzó a formarse en su mente, una propuesta tan grandiosa y transformadora que cambiaría la vida de ella para siempre, tanto como había cambiado la de su hijo en la última media hora. Finalmente bajó las manos de la cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero brillaban con una renovada determinación. Miró a Isabela, quien ahora ayudaba a Santiago a apilar frijoles como pequeñas piedras, transformando el resto de la comida en un paisaje en miniatura. Estaba completamente absorta. Su dedicación a Santiago era total. Ricardo comprendió que no solo le ofrecía un trabajo, le pedía que salvara a su familia y por eso estaba dispuesto a darle el mundo. El escepticismo y la irritación que sintió cuando ella entró se habían convertido en una admiración y un respeto tan profundos que rozaban la reverencia. Se puso de pie y el movimiento hizo que Isabela y Santiago lo miraran por primera vez. Isabela sostuvo la mirada de Ricardo y, por primera vez, vio más allá del magnate. Vio al padre vulnerable, al hombre cuyas defensas se habían derrumbado, revelando un núcleo de dolor y amor desesperado. Había una pregunta en sus ojos, una súplica que trascendía las palabras. El aire de la habitación estaba cargado de electricidad, pero ahora era la electricidad de la posibilidad, no de la tensión. El momento crucial de la alimentación había pasado, pero un momento igualmente decisivo estaba a punto de comenzar. Los destinos de 3 personas, un magnate que lo tenía todo menos lo que más deseaba, un niño atrapado en su mundo silencioso y una camarera con un don extraordinario, estaban a punto de reescribirse, todo gracias a un solo plato de comida y la paciencia de transformar el acto de comer en un acto de comunicación. ¿Entendido? Aquí está la parte final de la historia, concluyendo el relato con los últimos 20 párrafos. Ricardo se acercó. Sus costosos zapatos de cuero desentonaban absurdamente en el suelo de mármol, ahora un escenario sagrado para la interacción. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin querer invadir el círculo de confianza que Isabela había creado. Su voz, al hablar, no era la del gigante corporativo que negociaba adquisiciones multimillonarias. Era una voz ahogada, desprovista de toda autoridad, frágil y profundamente humana. «No sé cómo lo hiciste», empezó con las palabras saliendo con dificultad, como si tuviera que luchar contra el nudo en la garganta. «Traje a los mejores del mundo a esta sala,
personas con décadas de estudio, con teorías y métodos, y ninguno de ellos logró lo que tú lograste en 30 minutos con un bloque de madera y un trozo de plátano frito. Hizo una pausa, con la mirada fija en Isabela, rogándole que comprendiera la magnitud de lo que decía. Esto no es un trato con niños, esto es algo más, es un don, una comprensión que nunca he visto. He observado cada uno de tus movimientos. No lo forzaste, no lo manipulaste, no lo engañaste, lo respetaste, entraste en su mundo y lo invitaste a salir. No sabía que eso fuera posible. Señaló el plato de comida, ahora a medio comer, con un gesto exploratorio y juguetón. No le diste de comer, le devolviste su dignidad, me devolviste la esperanza, algo que había perdido por completo. Entonces llegó la oferta, no como una propuesta de negocios, sino como una súplica desesperada. Te necesito, Isabela. Santiago te necesita. Quiero que dejes tu trabajo en el hotel. Hoy, ahora. Quiero que trabajes para mí, para nosotros. No como niñera, no como empleada doméstica, como terapeuta para mi hijo, como su guía. Respiró hondo, poniendo todo el peso de su imperio en sus siguientes palabras. Te pagaré lo que quieras, un sueldo 5 o 10 veces superior al que ganas aquí. Y lo más importante, financiaré tus estudios. Mencionaste en tu solicitud de empleo que querías estudiar psicología. Pagaré todos tus estudios universitarios en la mejor universidad que elijas. Maestría, doctorado, lo que sea. Solo te pido una cosa a cambio. No nos dejes. Ayuda a mi hijo. El mundo de Isabela se detuvo. Las palabras de Ricardo resonaron en la silenciosa suite, tan irreales y abrumadoras que sintió una oleada de vértigo. Dinero, educación, una nueva vida. Era el sueño que acariciaba en los largos viajes en autobús desde su casa en Usme al trabajo. El deseo secreto que la mantenía limpiando habitaciones de desconocidos día tras día. Era la promesa de un futuro, no solo para ella, sino para su familia, para su hermano Daniel. La puerta a todo lo que siempre había deseado estaba abierta de par en par ante ella. Pero en lugar de alegría, lo que sintió fue un escalofrío de miedo, un miedo profundo e instintivo, nacido de viejas cicatrices que hombres como Ricardo Cárdenas solían dejar en la vida de personas como ella. Su mente retrocedió 5 años. Recordó la sonrisa fácil y las promesas grandilocuentes de otro hombre rico y poderoso, el dueño de la fábrica donde trabajaba su padre. Le había prometido ascensos, mejores condiciones laborales y ayuda con el tratamiento de Daniel tras un pequeño accidente laboral. Le estrechó la mano a su padre, miró a su familia a los ojos y prometió encargarse de todo. 2 semanas después, su padre fue despedido con una acusación falsa para que la empresa no tuviera que pagar sus facturas médicas. La decepción fue una lección brutal sobre la naturaleza del poder. Los ricos no regalaban, invertían. Sus promesas eran herramientas y personas como Isabela a menudo eran peones desechables en sus juegos. Miró a Ricardo, su traje impecable y su reloj que valía más que su casa, y vio el fantasma de ese otro hombre. La sospecha era un veneno frío que se extendía por sus venas. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera hacer milagros? ¿Qué pasaría cuando Santiago tuviera un mal día, una mala semana, un mes de regresión, como era normal y esperado? La descartarían como los expertos antes que ella. La gratitud de un hombre desesperado era un cimiento de arena sobre el que construir un futuro. La oferta era tentadora, pero el riesgo parecía inmenso. No podía permitirse que su corazón y sus esperanzas volvieran a ser destrozados, y mucho menos atar el bienestar de su familia a ello. Ricardo, con la aguda intuición de quien se gana la vida leyendo a la gente, percibió su vacilación. Vio el cambio en sus ojos, como un velo de desconfianza cubría su expresión antes tranquila, e hizo algo que Isabela no esperaba. No presionó, no discutió,
no intentó endulzar la oferta. En cambio, su fachada de poder se desmoronó un poco más. «Entiendo tu desconfianza», dijo, con la voz ahora más baja, casi un susurro. «Vivo en un mundo de transacciones, de segundas intenciones. Sé cómo puede parecer la gente como yo. Pero te pido que no me mires, míralo a él». Su mirada se desvió hacia Santiago, que ahora intentaba equilibrar un guisante sobre un frijol, completamente absorto. La vulnerabilidad en la voz de Ricardo era genuina, palpable. «Soy un hombre poderoso para el mundo, señora Isabela, pero en esta sala, durante los últimos 3 años, he sido el hombre más débil y asustado imaginable. Tengo todo el dinero del mundo y lo cambiaría en un segundo por una sola conversación con mi hijo. Lo cambiaría por saber que él podrá cuidar de sí mismo cuando yo ya no esté». La miró, y esta vez no había lágrimas, solo una honestidad cruda y cautivadora. «Lo que me mostró hoy no fue una transacción, fue una conexión. Y eso no tiene precio. Mi oferta no es un pago, es un grito de ayuda. No sé cómo hacer esto solo. Lo admito, por favor». Sus palabras la alcanzaron de una forma que el dinero y la promesa de una educación no pudieron. Al admitir su debilidad, su fracaso como padre se volvió real. Dejó de ser el magnate y se convirtió simplemente en Ricardo, un padre aterrorizado, igual que su padre cuando diagnosticaron a Daniel, igual que su madre en cada crisis. Su dolor era el suyo, solo que en un formato diferente. Vio que bajo la arrogancia y la riqueza se escondía el mismo amor feroz y la misma sensación de impotencia que unía a todos los padres de niños que el mundo insistía en llamar diferentes. La empatía, la fuerza impulsora de su don, la invadió, disipando su desconfianza y su miedo. Sin embargo, fue Santiago quien tomó la decisión final. Como si presintiera la encrucijada emocional en el ambiente, tomó un pequeño trozo de carne molida con la punta de los dedos, cruzó el espacio que los separaba de Isabela y con solemnidad infantil extendió la mano para ofrecérselo. Fue un cambio total de roles. El niño que no había comido ahora ofrecía comida. El niño que no había interactuado ahora iniciaba un acto de generosidad. Era la prueba definitiva de que el puente que ella había construido era real y sólido. No solo le respondía, conectaba con ella, cuidándola a su manera. Isabela miró la pequeña ofrenda en la mano de Santiago y todo encajó. No se trataba de Ricardo Cárdenas ni de su pasado. No se trataba del dinero ni de la universidad. Se trataba de ese chico. Se trataba de la responsabilidad que conllevaba el don que poseía. Rechazar la oferta por miedo sería traicionar no solo la confianza de Ricardo, sino la confianza recién nacida de ese niño. Sería abandonar a Santiago en la playa de la isla que habitaba, justo después de mostrarle que había todo un continente por explorar. No podía hacerlo. Su propósito, el que siempre había presentido, pero nunca pudo nombrar, estaba allí, frente a ella, en la forma de un niño de 5 años, ofreciéndole un trozo de carne fría. Ella aceptó la carne de su mano con la misma delicadeza con la que él se la había ofrecido, y la comió sin dudar. Luego miró a Ricardo. No hubo contrato verbal, ninguna negociación, solo un asentimiento, lento, firme, decidido, un sí que significaba más que cualquier firma, un sí que no era para el magnate, sino para el padre, un sí que no era para la ofrenda, sino para el niño. Con ese asentimiento, Isabela aceptó no solo un trabajo, sino una misión. Eligió la esperanza sobre el miedo, el futuro sobre el pasado. El alivio que inundó el rostro de Ricardo fue tan profundo y absoluto que pareció envejecer y rejuvenecer 10 años a la vez. El peso del mundo pareció quitarse de encima y tuvo que recostarse en la silla para no caerse. Una sonrisa temblorosa, la primera sonrisa genuina que Isabela le había visto, se dibujó en sus labios. «Gracias»,
Susurró una palabra cargada de 1000 emociones. Dios, gracias. Ya no miraba a un sirviente, miraba al guardián del futuro de su hijo. La dinámica en la habitación había cambiado para siempre. Ya no era una suite de hotel, sino el primer esbozo de un hogar. Ya no era un magnate, una criada y un niño con autismo. Eran 3 personas al comienzo de un viaje incierto, pero ahora compartido. Isabela, percibiendo el cambio, tomó el plato de la mesa y lo colocó en el suelo entre ella y Santiago. Juntos, sin la presión ni la tensión de antes, comenzaron a explorar el resto de la comida, no como una comida por terminar, sino como un territorio por descubrir. Santiago tomó un frijol y lo colocó sobre un montículo de arroz, creando una montaña. Isabela tomó un trozo de aguacate y lo convirtió en un lago. Ricardo se sentó en el suelo con ellos. El hombre que dirigía reuniones en salas de conferencias de cristal y acero, que volaba en jets privados y decidía el destino de miles de personas, estaba sentado en el fresco suelo de mármol, con su traje de lino arrugándose con indiferencia. No dijo nada, solo observaba a su hijo y a la mujer que había roto el hechizo. Observó a Santiago tomar un poco de arroz con los dedos y llevárselo a la boca, mientras con la otra mano construía una torre de frijoles. Era el acto más común y a la vez el más extraordinario que Ricardo había presenciado. En ese momento, el dinero, el poder y el estatus que definían la vida de Ricardo Cárdenas se revelaron como lo que realmente eran: herramientas útiles pero insuficientes. Podían comprar acceso, comodidad y a los mejores expertos, pero no podían comprar lo que realmente importaba. No podían comprar paciencia, no podían comprar empatía, no podían comprar la sabiduría que no proviene de los libros, sino de una experiencia de vida forjada por el amor y las dificultades. Esa sabiduría pertenecía a Isabela, la humilde camarera cuyo mayor activo no era su currículum, sino su corazón. Su viaje apenas comenzaba. Les esperaban desafíos, contratiempos y momentos de frustración. El autismo de Santiago no desaparecería con una comida, pero algo fundamental había cambiado para siempre. La desesperanza había dado paso a la posibilidad. El aislamiento se había roto gracias a la conexión, y el silencio opresivo de aquella suite de hotel no se había llenado de palabras, sino de la comunicación silenciosa y profunda de 3 almas que habían encontrado un punto en común inesperado. Isabela miró por la ventana panorámica la misma vista de la ciudad que Ricardo había contemplado con desesperación una hora antes. Pero no solo veía edificios y calles, veía un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Un futuro donde podría convertirse en la psicóloga que soñaba ser, donde podría brindarle a su hermano Daniel las mejores oportunidades, donde su don dejaría de ser un secreto familiar para convertirse en una fuerza de cambio. Y lo lograría no a pesar de su humilde pasado, sino gracias a él. Toda su vida la había preparado para este preciso momento. Ricardo, siguiendo su mirada, sintió una profunda paz por primera vez en años. Comprendió que al intentar salvar a su hijo, también podría estar salvándose a sí mismo. Isabela no solo estaba allí para ayudar a Santiago, estaba allí para enseñarle un nuevo idioma, el lenguaje de la vulnerabilidad, la paciencia y la auténtica conexión humana, lecciones que su vasto imperio jamás podría enseñarle. Él le ofrecía un futuro, pero ella les ofrecía a él y a su hijo algo mucho más valioso: el presente. Y así, en una suite de lujo en Bogotá, sobre los restos de una bandeja paisa, se selló un pacto silencioso. No fue un contrato laboral, sino un pacto de corazones. Un pacto que demostró que, a veces, el mayor experto no es el que tiene más títulos, sino el que tiene más empatía. Demostró que la verdadera transformación no proviene del poder ni de la riqueza, sino del simple acto de ver con sinceridad al otro y tener la valentía de sentarse en el suelo
para encontrar la humanidad que nos une a todos. Las vidas de Isabela, Ricardo y Santiago nunca volverían a ser las mismas. Todo gracias a la extraordinaria sabiduría de una mujer que sabía que antes de alimentar el cuerpo de un niño, primero hay que nutrir su alma. No buscaba un salvador, solo lamentaba la pérdida de conexión con su hijo, y con un plato de bandeja paisa y la serena sabiduría de una camarera, el hombre que gobernó un imperio encontró la oportunidad de reconstruir su familia. A veces creemos que las soluciones residen en los lugares más complejos, que el poder y el dinero pueden mover cualquier montaña. Pero esta historia nos recuerda que la vida, como los sinuosos ríos de Colombia, encuentra caminos que la fuerza bruta no puede crear, y que la verdadera conexión humana, incluso puesta a prueba por el silencio y el dolor, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas. Si esta historia de Ricardo, Isabela y el pequeño Santiago te conmovió, escribe esperanza en los comentarios. Prometo leer cada mensaje con mucho cariño. Y si crees que la empatía es la llave que abre las puertas más difíciles, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias, porque a veces la mayor transformación de una vida no empieza con un plan, sino con un simple plato de comida y la valentía de sentarse en el suelo a escuchar el silencio.